Bueno, vamos a ver ahora cómo determinar, digamos, la posición relativa entre dos rectas en el espacio, ¿sí? Si recuerdan, en el primer cuatrimestre veíamos un poco más desde lo geométrico, más desde los objetos en sí mismos, digamos que dos rectas podían ser coplanares, ¿sí? Dentro de ellas podían ser paralelas, podían ser secantes, ¿sí? Y a su vez, en el caso de que de las secantes, si formaban un ángulo de 90 grados, decíamos que eran perpendiculares también, ¿sí? Y también veíamos la posibilidad de que en el espacio las rectas sean alabeadas, ¿sí? Que no tengan, o sea, que no tienen un punto en común y tienen distintas direcciones, por ejemplo. Ahora vamos a profundizar un poquito más en eso y ahora pensar, digamos, cómo desde lo analítico lo podemos trabajar, ¿sí? Justamente apoyándonos en lo que venimos trabajando. Entonces yo acá en el GeoGebra construí dos rectas, ¿sí? Fíjense que son sus ecuaciones vectoriales, se encuentran acá. Y cuando uno lo mira así, bueno, aparentemente parecería que se cortan, pero cuando uno empieza a mirar con más detenimiento, en realidad uno puede ver que estas dos rectas son alabeadas, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos encontrar? Que no tienen punto en común entre ellas, no hay ningún punto en común, pero además tienen direcciones opuestas, diferentes, digamos, ¿no? Por lo tanto, digamos, no serían rectas paralelas, ¿sí? Por eso acá la importancia también de encontrar la dirección que tienen entre ellas. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, en realidad uno puede buscar, por ejemplo, los vectores dirección de cada uno. Yo acá marqué, fíjense que el vector dirección de la F, de la roja, es justamente la que está multiplicada por ese parámetro, y es menos 1, 2, 3. Para el vector U sería de la otra ecuación, ¿sí? Que sería 1, 0, 1. Y entonces uno ¿sí? Podría encontrar el ángulo entre estos dos vectores, ¿sí? Que ustedes, digamos, ya han estado haciendo. Y por ejemplo me queda 67,79. O sea que el ángulo entre estas dos rectas también vendría a ser el mismo, porque bueno, tienen la misma dirección en este caso. Ojo también que podría haber pasado, ¿sí? Que por alguna razón, cuando yo tomé la ecuación vectorial, a lo mejor tomaba la dirección opuesta, ¿no? Me quedaría así. En sí, también va a ser dirección, una posible dirección de esa recta, ¿sí? Estaría correcta igual. Pero bueno, ¿qué pasaría ahí? ¿Cómo hago para analizar en todo caso ese signo? Fíjense que la dirección también, no sé si se ve, ahí el vector verde también tendría la misma inclinación, la misma dirección que la recta y liga. Pero el ángulo que se forma va a ser de 112. Entonces uno diría, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál tomo? Y en realidad justamente se va a convenir que se va a tomar el ángulo agudo que forman entre esas dos rectas. ¿Sí? Imagínense que, supongamos que, bueno, en este caso son rectas alabeadas, pero supongamos que yo hubiese tomado el mismo punto de referencia, entonces, bueno, acá, o otro punto, pero me daba que las rectas se cortaban, o se cortan, como se puede ver acá. Ven que acá son secantes, ¿no? Y cuando yo quiero analizar el ángulo entre estas dos rectas, me va a dar 67,79 que me dio antes, cuando lo estuve trabajando, lo estuve mirando, ¿sí? ¿Qué estaríamos viendo? Que en realidad, ¿qué voy a tomar? ¿El 112 como el piquito 21 que me da acá? ¿O el 67,79? En realidad se va a convenir, digamos, que se va a tomar el ángulo agudo, ¿sí? O sea, el ángulo que está entre 0 y 90 grados. Por eso, digamos, depende cómo, si a mí me da, cuando yo calcule el ángulo, me da un ángulo de 112, como acá, un ángulo que es obtuso, lo que voy a tener que hacer es hallar el suplemento, es decir, a 180 le resto los 112, y de esa manera entonces obtengo el ángulo agudo correspondiente, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso la recta lila y la roja
van a ser rectas secantes, si yo lo cambié como lo hice recién, donde van a tener un punto en común, ¿sí? En el caso anterior, digamos, no tenía ningún punto en común, sin embargo, la inclinación, ¿sí?, iba a ser de la misma manera, pero iban a ser alargadas, ¿sí?, porque no tenían punto en común. ¿Sí? Entonces, esas son cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo, digamos, a ver la posición relativa, una cosa me va a interesar es encontrar la dirección que tienen cada una de esas rectas, ¿sí?, los ángulos, digamos, que forman sus direcciones, y también si tienen algún punto en común o no, ¿sí? Eso nos va a permitir decidir cuál es la posición relativa de estas rectas, ¿sí? Bueno, del mismo modo, yo acá, uno podría seguir jugando, a lo mejor trabajando con rectas, por ejemplo, podría ser esto acá, ¿sí? A ver, acá justo, que me van a quedar acá, me quedaron coincidentes en este caso, ¿sí? Me estaría quedando la misma, ¿sí? Nada más porque tomé una dirección opuesta, nada más. Pero podría haber pasado que yo acá, por ejemplo, a ver qué pasa si yo, a ver, tomo algún otro punto. Bueno, como en este caso, fíjense que acá me estarían dando rectas ahora paralelas, ¿sí? Entonces, uno también podría preguntarse, y fíjense que son rectas paralelas, que tienen direcciones opuestas, o podrían tener la misma dirección, ¿sí? Pero no tienen ningún punto en común en este caso, y sí a lo mejor me podría interesar, por ejemplo, hallar la distancia que hay entre ellas, porque yo sé que desde cualquier punto que tome de la lila, cualquier punto de la lila, digamos, a la recta, van a tener la misma distancia, ¿sí? Porque justamente son equidistantes estas dos rectas, ¿sí? Que eso también lo vamos a estar analizando un poquito. Pero también podría haber pasado, ¿sí?, que a lo mejor yo acá tomaba así, y tengo rectas que son otra vez alabeadas. Podría haber tomado, a ver, voy a cambiar un poquito los puntos, y acá estoy jugando un poco con las distintas posibilidades. Fíjense que acá tienen un punto en común, ¿sí? En este caso, fíjense, ahí se ve que el ángulo entre ellos es de 90 grados, ¿sí? O sea que son rectas perpendiculares. ¿Por qué? Porque el ángulo entre ellas es de 90 y además son secantes, pero como en el caso de recién, acá también otra vez tienen otro punto en común diferente, pero siguen siendo perpendiculares. Y ahora, fíjense que son ortogonales, lo que hablábamos de ortogonalidad, o sea, porque el ángulo que forman sus vectores de dirección van a ser de 90 grados, pero no hay ningún punto en común, ¿sí? Estas eran un poco las posibilidades que veíamos, ¿no? Entonces, en principio vamos a trabajar un poquito con eso, vamos a ver cómo podemos hallar, así que lo vamos a ver un poquito más, detenernos un poco más de lo teórico, y después hacemos un ejemplo. Pero también quería ver qué pasa, digamos, volviendo, digamos, lo que estábamos analizando recién, digamos, de dos rectas que eran paralelas, que una cosa que a uno le podría interesar es hallar la distancia que hay entre estas dos rectas, y uno lo podría hallar, digamos, por ejemplo, con el GeoGebra. A ver si me lo toma. ¿No? Acá me lo está dando, no quedó marcado, pero dice la distancia entre G y F es de 2,45, ¿sí? A ver que voy a borrar esto, que esa distancia es 2,45, me lo está dando acá. ¿Y qué significa eso? Y bueno, que lo que vamos a ir viendo un poquito, digamos, que si yo tomo un punto cualquiera de una de las rectas y hallo la distancia de un punto a la otra recta, ¿sí? Siempre recuerden que la distancia, hablamos de distancia, siempre se toma la menor, ¿sí? La que es perpendicular
por el punto que tomo en este caso en consideración. Fíjense que si yo tomo un punto acá, por ejemplo, y trazo una recta que sea perpendicular a esta y que pase por este punto, ¿sí? Esa va a ser, y después tome, por ejemplo, la intersección entre esos dos, y ahí hallo la distancia entre este punto y este punto, me va a dar de 2,45. ¿Por qué? Porque la distancia que yo tome de un punto a una recta siempre va a ser la menor, ¿sí? Y la menor, ¿cuál va a ser? Va a ser la que se toma con un segmento que sea perpendicular a esa recta, por el punto que me interesa, y entonces esa va a ser la longitud de ese segmento, me va a dar la distancia entre ese punto y la recta, ¿no? Ahora, si yo tomaría, como estas dos rectas son paralelas, no importa qué punto tome, ¿sí? Me va a dar siempre igual, eso que yo decía, digamos, ¿sí? Porque son equidistantes, ¿no? Bien. Esto como un poco para introducir y explorar, ir trabajando un poquito, que ustedes también pueden ir analizando, así que los invito a que sigan buscando y bueno, determinar algunas relaciones. Y ahora sí vamos un poco al apunte teórico como para formalizar estas cosas que venimos charlando y viendo, ¿sí? Bueno, fíjense que en el apunte, ¿sí? Veíamos esto, ¿no? En principio, que qué pasa, digamos, si yo tengo dos rectas, ¿sí? Se va a llamar ángulo justamente y se va a escribir de este modo, ¿sí? Como está sobresaltado acá, al ángulo agudo, un poco que decíamos recién, al agudo que forman entre esas dos rectas, si las rectas se cortan en un punto, ¿no? A eso lo vamos a llamar al ángulo, ¿sí? Obviamente digamos que uno puede encontrar el ángulo entre los vectores de dirección, ¿sí? Podemos encontrar como el ángulo de inclinación que tienen, digamos, esos vectores de dirección, pero digamos, para llamar el ángulo, ¿se acuerdan que los ángulos siempre se determinan con dos rectas secantes, ¿sí? Por eso, digamos, vamos a llamar ángulo entre dos rectas, ¿sí? Al ángulo agudo que forma si estas rectas se cortan en un punto, ¿sí? Esto como para que quede bien claro, ¿sí? Y bueno, en el caso de que sean paralelas o coincidentes, ahí nos quedaría que el ángulo es de 0 grados, ¿sí? Entonces, bueno, algunas de las cosas que también estuvimos viendo y que acá vamos a formalizar, que tiene que ver con esto, ¿no? Que si yo tengo dos rectas con las direcciones, U1 y U2, y un poco lo que hacíamos recién, o sea, entonces el ángulo entre estas dos rectas, ¿sí? Va a ser, digamos, también igual al ángulo entre las direcciones, ¿sí? Entre los vectores de dirección. O, en todo caso, con el suplemento, ¿sí? Un poco lo que veíamos recién, ¿sí? Puede llegar a ser, si el ángulo entre los vectores de dirección me está dando mayor o un ángulo obtuso, tendré que hallar el suplemento para que el ángulo determinado sea un ángulo agudo, ¿no? Bueno, entonces, esto como para aclararlo y tenerlo, digamos, en cuenta, ¿sí? De hecho, bueno, podemos ver algunos ejemplos, digamos, para poder determinar eso. Pero obviamente, digamos, que tengo que determinar primero si las rectas son secantes o no, si tienen un punto común o no. Entonces también es un proceso analítico. Y también determinar, digamos, para determinar el ángulo, va a ser simplemente usando la fórmula que veníamos trabajando, ¿no? Bueno, y otra cosa que quiero que tengamos en cuenta, digamos, respecto a lo que es la distancia de un punto a una recta, ¿sí? Que veníamos un poco charlando, ¿sí? Que en realidad, digamos, para que dado un punto del plano en una recta R, y si trazamos una perpendicular que pase por el punto P, y corta en un único punto P', se va a conocer como la distancia de un punto P a la recta, a la distancia entre este P y este P', un poco lo que veíamos en el GeoGebra, ¿no? Y que va a ser justamente, bueno, la distancia, digamos, perpendicular, ¿no? En realidad acá se está dando una fórmula, ¿sí? Para encontrar la distancia de un punto en una recta.
pero lo está haciendo en este caso con lo que es la ecuación general, ¿sí? de la recta, que bueno, nosotros estuvimos trabajando más con lo que es la ecuación vectorial, ¿sí? Pero bueno, digamos, si yo tengo esta ecuación, digamos, general, ¿sí? Que en realidad lo que hace, que por ahí han trabajado quizás en cálculo 1, simplemente lo que toma, digamos, es los coeficientes, digamos, que multiplica a A y a I, ¿sí? Y al término independiente, o al C, digamos, que estamos llamando en este caso, y lo que hace es calcular usa esta fórmula, ¿sí? En donde lo que hace es el valor absoluto, digamos, de A por X sub 0 más B por Y sub 0. ¿Quién es X sub 0 y Y sub 0? Es el punto, digamos, al que estoy buscando, digamos, la distancia entre el punto y la recta, ¿no? Y bueno, simplemente sería aplicar la fórmula. Nosotros la demostración no lo vamos a ver, pero sí, digamos, quería que por lo menos sepan, digamos, cómo se calcula, digamos, la distancia de un punto a una recta. Sí, ahora vamos a ver unos ejemplos un poco de todo, como para que ustedes puedan analizar y puedan resolver, ¿no?